ahorita, hace un rato, me paré aquí, yo traía mis notas para compartir algo con ustedes. Y cuando me paré aquí, yo estaba mirándoles y mi deseo fue que cambiara lo que específicamente yo traía y compartir otras cosas y hiciera un repaso de algunas verdades espirituales que yo sé que muchos de nosotros sabemos y también que algunas que incluso las hemos compartido, pero el Señor nos enseña que las verdades espirituales hay que reiterarlas. Y entonces no solo te preguntes si ya lo sabes, porque a veces lo sabemos, sino también lo estoy haciendo, porque el Señor a todos nos hace recordatorios. A mí me los hace, a ti te los hace. A todos los cristianos nos hace los recordatorios de la palabra de Dios, de las verdades espirituales que quizás aprendimos hace años en el Evangelio, pero que el Señor otra vez nos las trae porque Él necesita darnos ánimo, porque Él necesita involucrarnos en algo, porque Él necesita que pase algo que necesitamos que pase, pero no ha pasado porque nosotros esas verdades quizás la hemos olvidado, no la estamos poniendo en la práctica. Vamos a abrir nuestra Biblia en un pasaje muy conocido, un pasaje que a mí me encanta. Hace algún tiempo prediqué sobre él, si mal no recuerdo, que está en Filipenses capítulo 4. Les confieso, este es uno de los pasajes preferidos míos. Muchas veces se lo dedico a los hermanos, que es Filipenses capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Vamos a hablar del recurso de la oración. Dice la Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos otra vez ahora. Señor, te damos muchas gracias porque en medio de la reunión de tus santos, tú te mueves. Tu presencia está en medio de la reunión de tus hijos. Y pedimos, Señor, tu auxilio de una manera muy especial. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver las diferentes perspectivas de este recurso poderoso que es la oración. Y que cuando lo usamos, vemos maravillas de parte tuya, vemos obras milagrosas, vemos que los panoramas cambian, vemos que las circunstancias, Señor, se acoplan. Y lo que no podemos hacer a través de nuestra gestión, a través de nuestra obra, tú lo puedes hacer cuando lo ponemos en tus manos. Te suplicamos que tu palabra sea un bálsamo sobre nuestra alma, sobre nuestra mente en esta mañana. Haznos bien, trae sosiego a las almas, trae sosiego a las mentes. Reprende toda obra de las tinieblas, toda obra maligna, también las obras humanas pecaminosas que ahogan a tus hijos, que ahogan también que haya paz en los corazones. Concede, Señor, que tu palabra nos haga mucho bien.
Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado hermano, este pasaje comienza con una recomendación en el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué cosa es regocijo? Eso es gozo, eso es alegría, eso es, el regocijo es bienestar. Entonces, el Señor nos recomienda que en la familia de la fe haya regocijo, que en el pueblo de Dios haya regocijo. Sabe que dentro de los imperativos bíblicos, dentro de esas órdenes que el Señor nos da, está en el libro de Tesalonicenses, dice: estar siempre gozosos. Ahora mismo, entonces, esas son de las locuras que tiene el Evangelio, porque estar siempre gozosos, cuando en este mundo siempre estamos retados por dificultades, siempre hay contratiempos, siempre hay luchas. Lo que más abunda son los tiempos de turbulencia. Y que Dios dice, regocijaos. Y que Dios dice, está siempre gozoso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Santiago habló, el apóstol Santiago habló incluso todavía más duro sobre ese gozo que el cristiano, el Hijo de Dios, debe tener. Porque él dijo, el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Más loco todavía. Porque en las diversas pruebas, que cuáles son: las enfermedades, las luchas económicas, los problemas familiares, los problemas de los sociales. Entonces dicen, esas diversas pruebas, dice, tened sumo gozo. Entonces, óigame, esa escuela en la que tenemos que entrar está dura. Algunos de nosotros quizás no hemos aprendido a tener ese gozo, ese regocijo. No estamos obedeciendo ese imperativo divino para nuestras vidas. Porque, somos honestos, algunas veces cuando aparece la lucha, dice: gloria a Dios, una oportunidad para tener fe. No. Usted se lamenta a veces, se pone triste. Me pasa a mí, te pasa a ti muchas veces. Y entonces el Señor a veces nos permite estar en esas circunstancias y nos dice que debemos aprender a regocijarnos, que debemos aprender, porque aquí el texto dice: regocijar en el Señor siempre, no algunas veces, no cuando las cosas van bien. Dice: regocijar en el Señor siempre, siempre. Ahora, hermano, una cosa que nosotros debemos tener claro es que eso no se produce de ti. Eso no se produce de lo humano. Eso no es algo natural. Sino que el regocijo que puede haber en un cristiano, el gozo que puede haber en un cristiano, depende de la obra de Dios. Y ahí es donde tú puedes decir: bueno, porque si depende de mí, jamás lo voy a tener. No voy a tener regocijo siempre cuando las situaciones no están bien, pero puede tener regocijo si Dios lo hace milagrosamente. Si el Espíritu Santo obra en nuestro interior, obra en nuestra mente, obra en nuestra alma, usted puede tener mucho gozo milagrosamente. Y una de las maneras es a través del recurso poderoso de la oración. Porque esto es un recurso muy poderoso que Dios ha puesto en aquella persona que es hijo de Dios, aquella persona que confía, que tiene fe en este Dios de la Biblia. Porque aunque todo el mundo ora, ¿quién es el que no ora? ¿Usted conoce a alguien que no ora? Todo el mundo ora. Porque aún la persona más reacia a Dios, al Evangelio, a la Biblia, a la iglesia, llega un día que dice: ¡ay, Dios mío! ¿Usted no lo ha visto? Y es una oración. Eso invocó el nombre de Dios, porque las oraciones no son solamente esa larga palabrería que termina en amén formalmente. No, ahí donde Dios dice: ¡ay, Dios mío, ayuda! Eso también es oración.
Muchas hay en la Biblia, oraciones muy pequeñitas que fueron muy poderosas también. Ahora, hermanos, aunque todo el mundo ahora no son las oraciones de todo el mundo que son efectivas y son poderosas. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y aunque todo el mundo está en la creación de Dios, no es lo mismo relacionarse con Dios como creador que como padre. ¿No es verdad? Cualquier muchacho va a aparecer para ahí y hacerle petición a usted. Si aparece su hijo, eso tiene otro valor. Eso se mira en otra perspectiva, ¿no es así? Entonces, cuando ese Dios creador del cielo y la tierra es mi padre, mi oración es diferente a lo que pueda hacer otra persona. Por eso es recomendable que todo el mundo venga bajo la paternidad de ese creador, sea hijo de Dios, porque esas oraciones son las efectivas, esas oraciones son las que son las de los justos, porque los justos son los que han sido justificados por Jesucristo. Amén. Esas oraciones son las que, las oraciones poderosas son las de los hijos de Dios que oran a ese creador, pero como padre, porque tienen una relación especial con ese creador del cielo y la tierra. Entonces, para nosotros poder estar sosegados y regocijarnos y gozarnos, tenemos que orar. Dice aquí este pasaje, sigue diciendo el pasaje en el versículo 5. Mira cómo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso está lindo. Porque si usted piensa que Dios está allá en Plutón, que eso es inaccesible, pero el Señor está tan asequible que está a la distancia de la rodilla del piso. El Señor está a la mano. Dice la Biblia aquí, el Señor está cerca. Bueno, algunos dicen, no, que el Señor está cerca, que es la venida. Pero el Señor está cerca es que también Dios es accesible en cualquier momento. Dios está accesible a nosotros en esta mañana. Ese Señor tan poderoso de que encontramos que ha venido obrando en la historia y que leemos los grandes milagros, las grandes intervenciones milagrosas de Dios. Ese Señor, dice, está cerca. Eso es consolador cuando yo pienso, cuando yo concientizo eso y pienso en esa grandeza y ese Señor está cerca, está a la mano, está a la distancia de la oración del que clama, del que pide. Entonces, el regocijo que nosotros tenemos que recibir está en Dios, dijimos, no está en ti. El gozo del que tú puedes disfrutar no es una producción humana, no es que tú te vas a esforzar y vas a hacer, sino que es una producción divina en ti. Y si Él está cerca es posible el regocijo, porque Él lo puede producir. Y entonces, una de las cosas que colaboran, uno de los aspectos que colaboran contra el regocijo, contra el gozo que alguien pueda tener, contra el sosiego que un alma pueda tener, contra la paz que un alma pueda tener, es la ansiedad. ¿Quién no ha estado ansioso en algún momento? Óigame, hemos sentido ansiedad, noches que usted no puede dormir, noches de desvelo, momentos de agonía porque las circunstancias son hostiles, porque las circunstancias son negativas. Entonces, no hay ningún ser humano que no haya sentido ansiedad en algún momento. La Biblia habla del afán y la ansiedad. Y la Biblia habla que este Dios tan grande en el que nosotros confiamos, del que predicamos, del que la Biblia habla, este Dios puede acallar la ansiedad. Este Dios puede llevarse la ansiedad. Este Dios es más grande que la ansiedad. Pero Él quiere que nosotros dependamos de Él y le busquemos a través de ese recurso de la oración. Y entonces la Biblia nos recomienda que no estemos ansiosos. Mire como dice este versículo 6. Mira tu Biblia como dice, por nada estéis afanosos. Bueno, hay algunas cosas que a lo mejor no traen ansiedad, porque dicen, bueno, eso es insignificante. Eso lo podemos resolver. Eso está en mis manos. Pero aquí nos dice algunas cosas. Por algunas no estés afanado.
Porque algunas en definitiva son pequeñas, son cuestiones que las podemos resolver nosotros mismos a través de los recursos y las posibilidades que tenemos como seres humanos. Pero aquí no dice algunas, aquí no dice las insignificantes, aquí no dice las que tú puedes resolver. Dice la Biblia, por nada estés afanoso. Ya eso sí está duro. Por nada estés afanosos cuando la situación es grande, cuando las situaciones se salen de nuestro control. Dios dice, no estés afanosos. Dios, el Señor te dice, me dice, por nada estéis afanosos. Miren, eso es lo que el Señor le dice en esta mañana. Ahora dice aquí, porque sigue diciendo el texto de la Biblia, que para que ese afán no se adueñe de ti, para que ese afán no domine tu vida, para que ese afán no te deje disfrutar, porque a veces incluso las bendiciones son más que las circunstancias y las cosas favorables son más que las circunstancias adversas, pero cuando llega una situación tú no ves la bendición, tú no ves lo favorable, tú solo ves lo negativo, el punto. Entonces, para que eso no pase, el antídoto de Dios es el recurso de la oración. Por eso el texto sigue diciendo, por nada estés afanoso, sino, ¿qué dice? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Entonces, hay muchas veces que llegó la circunstancia difícil y nosotros hablamos al vecino, hablamos con la familia, hablamos incluso con los hermanos de la iglesia, hablamos con la gente que conocemos, hablamos con el amigo, hablamos con todo el mundo. Si aparece alguien en la calle, se lo contamos también, que no lo conocemos. Pero no hemos ido al altar de Dios. No hemos elevado una oración, no hemos sentado y decir, déjeme decirle el asunto que me quita la paz, el asunto que me quita el regocijo. No lo he hablado con Dios. Y entonces el antídoto divino contra la ansiedad, dice la Biblia, es hacer conocer a Dios. No es porque Dios va a decir, tú no me digas que te pasó eso. No es que Dios va a decir, va a abrir la boca y va a decir, tal que estás en esas circunstancias. No, porque Dios es omnisciente y Dios se la sabe toda. Y Dios antes que pasen ya lo sabe. Pero hacer conocer a Dios quiere decir que tú quieres que Dios se meta en el asunto. Hacer conocer a Dios es que tú quieres que Dios actúe en tu asunto. Porque no orar es estar dejando a Dios afuera y es estar diciéndole a Dios sin palabras que tú no quieres que Él se meta en tu asunto, que eso tú lo vas a resolver solo. Y entonces si tú lo vas a resolver solo vas a tener ansiedad. Pero si tú haces conocer a Dios, no para que se entere porque Él lo sabe, sino para que tú le vas, a través de eso tú le vas a estar diciendo, te quiero en mi asunto. Te quiero involucrado, te quiero obrando, quiero la obra de tu espíritu, quiero tu poder, quiero tu acción sobre mi asunto. Entonces dice, vuelvo a leer aquí, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y esto quiere decir que la oración implica pedir. Y yo creo que eso, la mayoría de la gente cuando piensa en la oración, piensa en pedir. Resuélveme aquí, atiéndeme, dame, quita, pon. No, que eso tiene que ver con demandar de Dios. Tiene que ver que el Señor dé de la abundancia, de la riqueza que Él tiene. Y eso es verdad, porque eso es oración también. Debemos pedir a Dios. Yo les conté hace un tiempo de aquella hermana que el pastor Hoyo visitaba, que un día nos dice, decía, yo lo único que le pido a Dios es salud. ¿No lo viste ustedes? Y entonces yo le dije, bueno, pues Dios está bravo contigo. Ha ofendido contigo. Y si no me digas, yo que me creía que no lo estaba molestando mucho. No, pero es que Dios quiere formar parte de las cosas pequeñas y grandes que hay en tu vida. Hay gente que cree, no, si yo le pido nada más esto, pues Dios tiene que estar muy contento conmigo. Y entonces no es así. Porque Dios quiere formar parte de todos nuestros asuntos. De los grandes y de los pequeños. Dios se ocupa de darle caramelo a los niños. Dios se ocupa de sanar grandes enfermedades. Dios se ocupa de cualquier cosa.
de lo minúsculo y de lo gigantesco. El Dios que domina la galaxia se ocupa de las más cuestiones insignificantes y mínimas de nuestra vida. La Biblia dice, fíjense para lo que Dios tiene tiempo, dentro de su agenda, que aún nuestros cabellos están todos contados. Entonces Dios no se ocupará de responder oraciones pequeñas y decir, Señor, en esos asuntos pequeños, familiares, íntimos, yo quiero que tú formes parte de eso. Eso significa entregar todo a Dios. Eso significa que Dios es nuestro Dios. Pidamos por todo asunto. Porque tú puedes decir, como yo pensaba, porque los grandes de este mundo tienen tiempo para cosas pequeñas. Tienen tiempo para la gente que no lo conocen en el barrio. Los grandes de este mundo no tienen tiempo para eso. Así que yo dije, cuando llega el Evangelio, como un Dios tan grande va a tener tiempo para mí. Pero aprendí que el Dios de la Biblia se interesa en él. Dios es un Dios de detalles. Podemos pedir por los asuntos pequeños y podemos pedir por los asuntos grandes. Yo creo que lo que más la gente hace es pedir. Pedir. Pero el Señor quiere enseñarnos que esas ansiedades no solo el Señor se las lleva cuando pedimos. El Señor se lleva las ansiedades también cuando, vamos a leer la Biblia. Mira cómo dice. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Fíjate que dice toda oración. Quiere decir que hay varios tipos de oración. Entonces dice ruego. Y mira, allí menciona otro final también, dice acción de gracias. Yo recuerdo un hermano que en una ocasión dice, yo he venido con tantas veces con mis tantas peticiones, con los deseos míos a ponerlo delante de Dios. Y muchas veces Dios ha hecho el milagro, Dios ha respondido mi demanda, mi petición, Dios me ha provisto, Dios ha cambiado las circunstancias, pero muchísimas veces, yo he olvidado regresar al altar de Dios para decir gracias. Y entonces dice, así que de vez en cuando yo hago una oración en la que yo no pido. Solo doy gracias. Agradezco. Solo doy gracias. ¿Usted se acuerda de los 10 leprosos? 10 leprosos que Jesús lo mandó a ver al sacerdote. Ese lo sanó mientras iban. Si ellos obedecían a ir a ver al sacerdote como Jesús le dijo, ellos iban a ser sanados. Si no obedecían, iban a ser sanados. Jesús lo mandó. En el camino, dice, la lepra desapareció. Y hubo uno que regresó a dar gracias a Jesús. Y el Señor dice, ¿y dónde están los otros? El Señor nos dice también a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿dónde está la iglesia que agradece? Que cuántas veces nosotros pudiéramos decir, porque la oración que se lleva a la ansiedad no es solo la que demanda de Dios y pide, sino también la que llega a Dios y dice, Señor, vengo a darte gracias hoy. Y usted empieza a dar gracias. ¿De qué tamaño se puede hacer una oración de acción de gracias? Yo creo que esa oración puede ser infinita. Porque puede respirar, porque la familia, por cada parte de su cuerpo, por los años de vida, por la naturaleza. Hay tanto para dar gracias. ¿Desde cuándo nosotros hacemos una oración que tiene que ver con acción de gracias? Bueno, el Señor dice, llégate a mí, no para pedir, sino para agradecer. Encontramos en el libro de los Salmos mucha gratitud del salmista, dando gracias a Dios por la obra que Dios hacía. Debemos dar gracias a Dios porque no solo son las oraciones, porque una oración que solo pide,
es una oración que solo piensa en sí mismo. Una oración que agradece, piensa en Dios. Qué bueno que nosotros le digamos a Dios con nuestra acción, yo pienso en ti también. No pienso en lo que tú puedes hacer por mí, sino en lo que yo puedo hacer, que es a veces solamente decir gracias por todo lo que tú haces por mí. En este día, muchas pueden ser las dificultades que nosotros atravesamos, pero créeme, aquellos asuntos por los que tenemos que pedir son menos que por los que tenemos que agradecer. Son muchos más los asuntos por los que tenemos que agradecer hoy. Y siempre vamos a tener más. Las oraciones de acción de gracias pueden ser más grandes que las de petición. El mundo no sabe nada de oraciones de acción de gracias. Ellos solo piensan en oraciones de petición. Pero los cristianos podemos tener eso en mente, que debemos orar para decir gracias a Dios. Gracias a Dios. Y entonces, ¿por qué dije que es una herramienta para que la ansiedad se vaya? ¿Cuándo hemos tenido ansiedad? Óigame, nadie va a dejar la mano abajo. ¿Ya pensado? Todos hemos tenido ansiedad en algún momento. Y entonces yo preguntara, ¿cuántos de nosotros queremos que la ansiedad se vaya? Bueno, después de esta oración que el Señor nos recomienda, mira cómo dice el versículo 7. Dice la Biblia, y la paz de Dios, esta es la paz más grande. No hay ninguna paz más grande que la de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios, esa paz única, esa paz singular, es la paz que sobrepasa el entendimiento. Eso quiere decir que ni tú la entiendes. No hay manera de entenderla. Es que estás metido en la candela y estás tranquilo. No te dejas quemar, tranquilo. Porque es la paz de Dios. Y que como aquella persona que yo visitaba tenía una grandísima lucha. Una mujer que el primer servicio que estuvo en la iglesia que yo atendía, se sentó y lloró desde que empezó el servicio hasta que terminó. Y después del tiempo yo fui a hacer una oración sin saber lo que estaba pasando y dije, quiero visitarte. Y fui a la casa y ella me contó lo que estaba pasando. Una situación muy compleja. Ahora esa mujer abrazó a Cristo, abrazó el Evangelio, puso a Dios como su padre, haciéndose hija de Dios. Y ella cuenta, dice, a veces me asaltaba una ansiedad inmensa. Y yo decía a mi esposo, decía a mi hijo, voy a orar, no quiero que nada me moleste. Y se entraba el coche, cerraba la puerta, se arrodillaba. Y dice, yo a veces lloraba ahí mucho y le decía a Dios todos mis asuntos. Dice, cuando yo salía de ahí, yo no puedo explicar lo que estaba pasando conmigo, pero yo tenía una paz inmensa. Y en el trabajo, gente empezó a ver qué está pasando con esta mujer. Y entonces dice, y mucha gente que sabía mi situación, venía para consolarme y dice, y salían consolados. Los consoladores salían consolados. Los que venían a dar palabras de ánimo, ellos terminaban dando palabras de ánimo, porque esta era una mujer que oraba y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, que no hay manera de entenderlo, ni ella lo entiende, dice, no entiendo, pero yo estoy tranquila, estoy sosegada, yo siento algo inmenso sobre mi alma, sobre mi vida, la paz de Dios. Amén. Esta venía porque esta mujer oraba. Dice la Biblia, guardará vuestros corazones, los pensamientos, qué importantes son los pensamientos. Óigame, cuando una persona está turbada en sus pensamientos, es una persona que no puede evaluar bien sus circunstancias. Cuando se me turba la cabeza, todo lo otro se chiva. Entonces, ahora, pero tú sabes algo, que el cristiano, hemos dicho que nosotros somos la gente, en este mundo en que vivimos, la gente, los únicos que pueden ser
optimistas somos los cristianos. Todos los otros tienen que ser pesimistas. Pero tú encuentras algún loco por ahí que dice que no cree en Dios siendo optimista. ¿No es así? Y tú lo ves, no, que vamos para adelante, no sé qué. ¿No cree en Dios? Y entonces puede cristiano, que no puedo. Pero los que tenemos razón para ser optimistas y decir, sí, vamos adelante, voy a llenar la mente de lo positivo de Dios, somos tú y soy yo. Eres tú y soy yo. Y el Señor, mira lo que recomienda para los ansiosos aquí también, para nosotros todos. Versículo 8, mira lo que dice la Biblia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué hacemos con eso? En esto pensar. Vamos a pensar en las cosas buenas que hace Dios, en lo verdadero de Dios, en lo amable de Dios, en lo honesto de Dios, en la maravilla de Dios. Entonces tenemos que hacer un cambio de mentalidad y llenar nuestra mente de la palabra de Dios. El programa de televisión que a mí me gusta es las noticias. Hace años que así me gusta ver las noticias, pero la he dejado de ver, oye, porque qué ansiedad me trae. Dejé de ver noticias, no quiero saber qué noticias. Cuando yo pienso en la palabra de Dios, óigame, qué bendición y qué rico yo duermo. Cuando yo lleno mi mente de los problemas de este mundo, a veces asuntos no tienen que ver ni conmigo, oye, me agarra una ansiedad. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder pensar en lo bueno de Dios si no leemos las Escrituras? Si no escuchamos de las promesas de Dios, si no escuchamos de los planes de Dios. Entonces, la oración se fortalece. La oración viene fortalecida por una persona que viene con los pensamientos de Dios. Hablábamos hace algunos días de Jorge Müller. Jorge Müller, eso fue un cristianazo. Un hombre que llevó por fe adelante un orfanato, hizo obras tremendas. Un inglés, si mal no recuerdo. Él tiene unos testimonios. Eso fue hace años, eso no era del siglo I, eso fue del siglo pasado, creo, si mal no recuerdo. Jorge Müller, un hombre que llevó adelante cosas tremendas. Jorge Müller dice que él se arrodillaba para orar, pero él leía la Biblia antes. Porque una oración que ha bebido de la palabra de Dios y ha refrescado el poder de Dios y se ha embebido de todo lo positivo de Dios, ¿cómo usted cree que hacemos esa oración? Con fe. Porque la palabra de Dios, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú te nutriste de la palabra de Dios, tú vas a orar y tú vas a hacer una oración creyendo que Dios va a hacer lo que tú estás pidiendo. Porque tú sabes de lo que Dios es capaz, porque tú viste los testimonios, tú viste la maravilla. Y tú dices, si Dios lo hizo, ¿qué lo va a hacer conmigo? Entonces, para nosotros hacer ese cambio y pensar en todo eso honesto, amable, bueno, eso es palabra de Dios. Aquí en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, mira cómo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y nosotros pudiéramos preguntarnos en esta hora, ¿la palabra de Cristo mora en abundancia o está carente? ¿Está pobre? ¿Está débil la palabra de Cristo? Bueno, si nosotros escuchamos más de este mundo, de la complejidad de este mundo, las malas noticias, que se cayó algo y se van a caer muchos más, entonces tú no puedes llegar pensando bien y creyendo que Dios va a hacer cosas. Pero el Señor dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Alimenta tu mente, nutre tu mente de la palabra de Dios. Dice, enseñándoos, porque la palabra no solamente es para estimular las emociones,
La palabra es también para nutrir la mente, traer una enseñanza. Dice enseñándonos y exhortándonos. ¿Cuánto le gusta que le exhorte? La exhortación es una cosa muy buena. Gente que tiene don para exhortar a uno. Y llega y le da una exhortación y usted se levanta. Bueno, pero la palabra de Dios, nada como la palabra de Dios para exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñando y exhortándonos. Y mira, aquí en el capítulo 3 de Colosenses, el versículo 15 también dice, habla de la paz de Dios. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamadas en un solo cuerpo, y sea agradecido. Y ahí dice de nuevo este pasaje que acabamos de leer, la paz de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos paz. El Señor quiere que nosotros nos afiancemos en la oración. La oración ha traído grandes movimientos en la historia. La oración ha cambiado países. La oración ha evitado que guerras acontezcan. La oración ha provisto para los que tienen hambre. La oración ha unido matrimonios. La oración ha salvado hijos. La oración, amado hermano, tiene una larga historia. No vaya a pensar usted que no. La oración tiene una evidencia vasta. Por supuesto, la oración es poderosa porque va dirigida al más poderoso. Está en contacto porque en realidad es Dios el de poder que actúa en la gente que le pide a Dios. En la epístola a los tesalonicenses, otro imperativo es orar sin cesar. Orar sin cesar. Debemos apartar tiempo donde estamos reposados, estamos quietos, quizás solos para hablar con Dios, pero también mientras estamos haciendo las actividades del día, mientras está manejando, mientras está en sus asuntos, también ¿qué cosa puede hacer? Orar sin cesar. Todo el tiempo debemos orar para que Dios actúe. La oración no está restringida a un lugar, no está restringida a un tiempo. La oración puede ser en cualquier lugar. Hay una historia graciosa de ese versículo y de cómo se puede tergiversar la palabra de Dios. Que habían 3 cristianos, Pedro, Juan y César, que se reunían a orar. Pero César era muy emotivo en la oración y gritaba cuando estaban orando y alzaba la voz y decía amén, aleluya. Entonces Pedro y Juan parece que eran más reposados y no podían, dice, concentrarse. Y entonces, oye, ¿qué vamos a hacer con César? ¿Qué vamos a hacer con César? Vamos a pedirle a Dios que nos alumbre, que Dios nos dé un versículo para nosotros saber qué vamos a hacer con César. Y entonces encontró, ya sé qué voy a hacer, dice Pedro Juan, orar sin cesar. Pero no orar sin cesar, es orar sin cesar. El Señor quiere que nosotros hagamos oraciones constantes. Nosotros estamos aprendiendo a orar con esa perseverancia, con esa constancia. Yo creo que siempre hay que apartar tiempos a solas y reposados. Pero también podemos orar en medio de la actividad. Así que hay excusa para no orar. No, estoy muy ocupado, no puedo orar. Dice la Biblia, orar sin cesar. Eso quiere decir, cualquier circunstancia, en cualquier actividad, se puede orar. El Señor nos dice que debemos asumir eso como proyecto de vida. Voy a orar constantemente. Qué bueno es orar, amado hermano. Qué rico es orar. Qué bueno es llorar en la presencia de Dios. Qué bueno es reírse en la presencia de Dios. Qué bueno es saber que cuando yo puse mi asunto en la mano de Dios, algo puede pasar más allá de lo que yo puedo, más allá de mi brazo, más allá de mi influencia. Dios puede obrar. La oración es un recurso poderoso. No debe avergonzar a los cristianos, que hay muchos hechiceros que dependen más de su hechicería que del cristiano de la oración. Y lo que nosotros tenemos, crean que es muchísimo más poderoso.
Jesús se ha comprometido en responder nuestra oración. El Señor ha garantizado que Él va a responder. Ahora, como ha dicho alguien, la pelota está de tu lado. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a abrazar el recurso poderoso de la oración, que trae paz, que quita la ansiedad, que pone el regocijo y que hace que las circunstancias cambien. O nosotros vamos a seguir apoyándonos en nosotros mismos y escuchando lo que el mundo tiene que decir. Hay mucha gente que está desanimando a que cristianos oren. Eso es de Satanás. Incluso hay creyentes que han desanimado a gente que ha decidido orar y apartar tiempo para y priorizarlo por encima de otros asuntos y apartar días enteros para orar. Hay creyentes que han desanimado a otros. Eso es de Satanás. Dios quiere que usted confíe y se involucre en pedir a Dios, en dar gracias a Dios. Dios va a hacer cosas a favor de nosotros. Y muchos de nosotros vamos a llegar aquí como si tengo un testimonio. Yo me animé a orar y Dios hizo. Porque después Dios quiere que tú testifiques. ¿Quién quiere que hagamos una oración y digamos, Señor, ayúdame a orar? Amén. ¿Quién quiere se pone en pie y en su asiento? Vamos a hacer una oración. Un minuto. Yo quiero hacer una oración por ti, quiero hacerla por mí y quiero que nos animemos a la oración. La iglesia va adelante en la medida que nosotros oramos. La familia va adelante en la medida que oramos. Tu trabajo va adelante en la medida que tú ores. Cualquier asunto va adelante en la medida que nosotros pongamos la cuestión en las manos de Dios. Si tú no oras, tú le estás diciendo a Dios que tú no quieres su mano metida en tu asunto. Acuérdate de eso. Tú no lo estarás diciendo explícitamente, pero cuando tú no oras, tú le dices a Dios, esto lo resuelvo yo. Y si lo vas a resolver tú, te vas a frustrar. Pero si Dios se mete, tú vas a ver maravilla de parte de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Señor, te damos mil gracias. Qué bien tú nos haces en tu palabra. Cuánto ánimo tú nos das. Quizás muchos llegaron aquí con ansiedad. Y tú le dices que se involucren en orar. Que se involucren en orar de mil maneras. Que se involucren en orar apoyados en tu palabra. Pensando en las cosas buenas que tú puedes hacer. Tú dices que la paz tuya le va a invadir la mente y el corazón. Tú dices, Señor, que la ansiedad se irá. Tú dices que las circunstancias cambiarán. Tú dices, Señor, que nos levantaremos. Tú nos dices, Señor, que seremos optimistas frente al horizonte lleno de problemas y circunstancias difíciles. Tú dices que frente a eso, Señor, un cristiano de rodillas, un cristiano que se pone de acuerdo contigo, verá maravillas. Sana a los enfermos, reprende la acción de las tinieblas. Señor, bloquea todo lo negativo que estorba a tus hijos. Anima a esta iglesia a orar, a hablar contigo a las noches, a buscar espacios durante los días. También que podamos acompañarlo en ayuno. Que podamos, Señor, postrarnos por tiempo prolongado para deleitarnos. Que no solamente veamos la oración como un trabajo, sino que llegue a ser nuestro deleite para estar contigo, para llorar en tu presencia, para reírnos en tu presencia, para disfrutar de lo que puedes hacer. Señor, abre los ojos de la fe, estimula a cada persona en esta iglesia a que se anime a la oración, que nos apoyemos en lo que tú haces, no en lo que nosotros hacemos. Gloria a tu nombre. Te bendecimos en esta mañana. Te decimos, alabado sea tu nombre y muchas gracias por lo que harás. Gracias porque responderás y obrarás. Señor, concede que mucha gente se ha animado. Que si Cristo se levantó de los muertos, cualquier cosa puede pasar cuando ponemos el asunto en tus manos. Por Jesús. Amén. Dios te bendiga. Puedes sentarte.